La convertibilidad fue un sistema que se implementó en 1991, bajo el gobierno de Carlos Menem. En términos simples, significaba que un peso argentino valía lo mismo que un dólar estadounidense. La idea detrás de este plan era estabilizar una economía que estaba en crisis total. Pero es importante señalar que esta política se implementó en un contexto con mucha represión política, donde el gobierno utilizó la fuerza para silenciar cualquier voz de oposición a estas medidas. El modelo neoliberal detrás de la convertibilidad privilegiaba la idea de que el mercado debía regularse solo. Así, el gobierno trató de reducir su intervención en la economía, confiando en que esto ayudaría a que todo funcionara mejor. En un inicio, estas políticas dieron cierta estabilidad macroeconómica que permitió una cierta mejora. Pero rápidamente empezaron a surgir problemas graves. El país comenzó a endeudarse cada vez más. Muchas fábricas se cerraron y el desempleo se disparó. Cuando llegó Fernando de la Rúa en 1999, decidió mantener la convertibilidad, pero eso llevó a una crisis aún más profunda. La situación social se deterioró y el descontento popular creció. Al llegar Néstor Kirchner en 2003, el país finalmente abandonó la convertibilidad y regresó a un modelo en el que el Estado se volvió más presente en la economía, buscando restaurar la confianza publicitaria y abordar los problemas que habían surgido. La flexibilización laboral es otra política clave que afectó a los trabajadores en Argentina durante las décadas de 1990. El objetivo de estas políticas era facilitar el despido de empleados y reducir sus derechos laborales. Esto llevó a una situación donde muchas personas tenían trabajos precarios y sin seguridad, lo que fue especialmente evidente en el gobierno de Menem y continuó bajo de la Rúa. En este periodo, la represión no solo se limitó a la oposición política, sino que también afectó al poder de los sindicatos y su capacidad de organización. La represión facilitó la pérdida de derechos laborales y la inseguridad aumentó. Aunque se decía que estas reformas generarían más empleo, la realidad fue que el trabajo informal creció enormemente, dejando a muchos sin protección. Sin embargo, con la llegada de Néstor Kirchner, la situación comenzó a cambiar. Su gobierno apostó por recuperar los derechos de los trabajadores y fomentar una mejor regulación del empleo. Así el Estado empezó a fortalecer su papel en la defensa de los derechos laborales, acercándose más a la idea de un estado de bienestar que busca asegurar una vida digna para todos. La privatización de empresas estatales fue otra característica del gobierno de Menem. Bajo esta política, empresas como YPF y Telecom fueron vendidas a manos privadas. La idea detrás de esto era que se reduciría el gasto público del Estado y que la gestión privada sería más eficiente. Sin embargo, muchas privatizaciones resultaron en aumentos de tarifas, despidos y un deterioro en la calidad de los servicios. Este fenómeno se desarrolló en un contexto de terrorismo de Estado, donde el gobierno utilizó la represión para silenciar críticas sobre estas políticas.
La falta de oposición y el miedo que existía en la sociedad facilitaron que se llevaran a cabo estas privatizaciones sin una discusión pública adecuada. Cuando de la Rúa asumió, continuó la misma línea de privatizaciones, pero la crisis económica se profundizó. En contraste, cuando Néstor Kirchner llegó al poder, tomó la decisión de recuperar algunas empresas estratégicas para el país y adoptó un enfoque más intervencionista en la economía. Esto no solo ayudó a proteger el interés público, sino que también mostró que un Estado activo puede garantizar que los recursos se utilicen en beneficio de la población. El piquete se convirtió en una forma muy válida de protesta social en Argentina durante los años 90. A medida que la situación económica se deterioraba y la pobreza aumentaba, la gente empezó a utilizar los piquetes como una manera de hacerse escuchar. Esto, sin embargo, ocurrió en un contexto donde el terrorismo de Estado podía ser brutal ante cualquier tipo de manifestación. Durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, la respuesta a los piquetes solía ser negativa. Muchas veces el Estado utilizaba la fuerza para reprimir a los manifestantes y evitar que sus voces fueran escuchadas. Sin embargo, con la llegada de Néstor Kirchner, la historia cambió. Su gobierno comenzó a reconocer la legitimidad de las demandas sociales, estableciendo políticas que buscaban incluir a la población en la toma de decisiones y abordar las necesidades de la gente. Esto se tradujo a un cambio hacia un Estado que prefiere el diálogo y busca soluciones pacíficas a los conflictos sociales. La desregulación fue otra de las claves del enfoque económico de Menem. Cuando hablamos de desregulación, nos referimos a la reducción de controles que el Estado ejerce sobre la economía. Esta política fue impulsada en un contexto donde el terrorismo de Estado había hecho mucho daño a la oposición y donde muchos se callaban ante la posibilidad de represión. Con el enfoque de desregulación se favoreció a las grandes empresas y se dificultó la situación de los pequeños productores. Muchos se sintieron desamparados, ya que las políticas económicas estaban hechas para beneficiar a unos pocos. Sin embargo, cuando Néstor Kirchner asumió, decidió poner fin a esta forma de gobernar y comenzó a implementar regulaciones para controlar precios y fomentar la producción nacional. Esto representó un cambio hacia un modelo donde el Estado asumió un papel más importante y activó en la economía, intentando equilibrar la balanza en favor de la mayoría. En conclusión, los conceptos de convertibilidad, flexibilización, privatización, piquetes y desregulación están íntimamente ligados a un enfoque neoliberal y al terrorismo de Estado que dominaron durante los gobiernos de Menem y de la Rúa. Aunque estas políticas dieron una cierta estabilidad inicial, a largo plazo generaron desempleo, desigualdad social y aumento de protestas por parte de la ciudadanía. Al llegar Néstor Kirchner, el rol de Estado cambió drásticamente. Pasó de ser un ente pasivo a convertirse en un actor activo, que se preocuparía por proteger el empleo, regular la economía y reducir la desigualdad. Los cambios que implementó su gobierno muestran claramente cómo las decisiones políticas afectan la vida cotidiana de los ciudadanos y cómo el tipo de Estado impacta en momentos de crisis. A medida que seguimos explorando la historia de Argentina, es importante aprender de estas experiencias y entender cómo todavía influyen en nuestra sociedad actual.